De inmediato a la conferencia de prensa de los abogados del expresidente Ricardo Martinelli. Convenios internacionales y efectivamente cumple con las previsiones del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano. Es irresponsable que el órgano ejecutivo panameño interfiera en las funciones o en las facultades que tiene este organismo internacional o pretenda hacerlo, más aún en el contexto general de que se trata de una prerrogativa funcional renunciable, como en efecto se ha hecho en el día de hoy, en el día de ayer, perdón, y que hoy fue notificada. Es de conformidad a todos los precedentes de nuestra Corte Suprema de Justicia. En casos parecidos al que estamos hablando, todos los casos se han declinado ante la jurisdicción competente y renunciando a la prerrogativa de la competencia en la Corte Suprema de Justicia. Este acto del día de hoy, que ha circulado en medios de comunicación y en las redes, que se hace responsable la Cancillería, es contrario a derecho y demuestra un prejuicio en las funciones que le corresponden privativamente al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, quien es el único competente para definir si esa prerrogativa funcional ya desaparecida, qué mecanismo se hace para enviarse a la jurisdicción correspondiente. La audiencia, por tanto, la audiencia del día lunes no puede realizarse porque el Pleno y la Corte Suprema de Justicia no tienen competencia. Argumentaciones formales que pretendan usurpar competencias de otros tribunales competentes y que adscribiera esa competencia a pesar de la renuncia, violarían reiteradamente los derechos de Ricardo Martinelli Berrocal. La defensa hoy intentó notificar a la Corte Suprema de Justicia y se nos ha rechazado el escrito correspondiente al Pleno cuando no existe ninguna actividad del Pleno el día lunes. Y en cuanto a la notificación al juez de garantía, el mismo dijo que tampoco se iba a recibir el mismo por información que nos dio la oficina judicial. Frente a esta situación, la defensa reitera que formalmente, en mecanismos auténticos y recibidos por la institución, ya Ricardo Martinelli Berrocal renunció y que estamos a la espera de que se determine, conforme lo pedido y que no fue recibido, el tribunal competente de origen de donde se envió la compulsa de copias correspondientes. En este momento el licenciado Sidney Citón va a ampliar la posición del equipo de defensa. Señores, nosotros queremos expresar que la canciller Isabel de Saimalo, en los comunicados y en las expresiones que han vertido a los medios de información, han faltado a la verdad, porque la renuncia de Ricardo Martinelli al Parlamento Centroamericano está debidamente apostillada. Esa renuncia a su condición de parlamentario centroamericano tiene el sello de la apostilla. Y por eso el presidente del Parlacén la dio como válida y la recibió. Entonces, es falso el argumento de la canciller Isabel de Saimalo al respecto. Y miren, les voy a decir algo. Esto que está sucediendo, en donde han bloqueado los correos de la Oficina Judicial de la Corte Suprema de Justicia y han bloqueado el correo de la Oficina Judicial para los efectos de recibir comunicación de parte de la defensa del juez de garantías, evidencia, junto con las declaraciones de la canciller,
que hay un contubernio político entre el Ejecutivo y el órgano judicial. Ya es evidente que están actuando al unísono el órgano ejecutivo y el Poder Judicial. Ricardo Martinelli, al renunciar al Parlamento Centroamericano, de acuerdo al reglamento del Parlacén, el presidente lo único que hace es comunicar a sus miembros de la sesión plenaria, comunicar, de acuerdo al artículo 28 del reglamento. Inmediatamente le informa a Panamá que Ricardo Martinelli ha renunciado. Pero ¿cómo se va a recibir la información de parte del Parlacén si han dado orden a la oficina judicial de bloquear cualquier correo que no sea lo que ellos han identificado para recibir correspondencia vía electrónica? Desde el Parlacén se le ha estado enviando la tarde de hoy a la Corte Suprema de Justicia, oficina judicial, el acuse de recibido por parte de ese organismo de la renuncia debidamente apostillada de Ricardo Martinelli, y el correo rebota. A la defensa también le están rebotando esos correos que se los estamos enviando. Y como físicamente el licenciado Carrillo se apersona ante la oficina judicial, la licenciada se negó a darle la cara al origen, en este caso a la autoridad o al expediente de donde se compulsó copia. Los expedientes, cuando desaparecen funcionalmente esta prerrogativa. Lo que llama la atención, y es lo más grave del asunto, que Cancillería se enteró de otro trámite que se bloqueó administrativamente y que a razón de eso fue que filtraron una información falsa. No puede ser posible que el uso del poder de Cancillería haya sido utilizado para establecer una excusa para pretender que la voluntad de factores reales de poder pasaran por encima de un derecho. Ricardo Martinelli ya renunció formalmente, lo recibió el Parlacén. ¿Qué más pueden pedir si el tratado dice que la comunicación se hará formalmente? A ver, señor Carrillo, para entender un poquito, porque el tema es que otras personas que han pertenecido y que pertenecen al Parlacén dicen que una renuncia, por ejemplo, como la del señor Martinelli, debe ser revisada por una junta directiva en el Parlacén para que luego sea efectiva. Lo que queremos es entender si realmente se ha hecho efectiva la renuncia o solamente se ha presentado. El reglamento del Parlacén es claro. Es la mera comunicación. Punto. Más aún, la comunicación posterior al plenario dice, comunicará, ni siquiera se someterá, a diferencia los expresidentes a los diputados electos. Pero estas excusas en ningún momento pueden variar, que Ricardo Martinelli ya renunció. Si tú sabes que Ricardo Martinelli ya renunció, ¿por qué no quieres mandar o por qué el gobierno anuncia que esa comunicación tiene algún tipo de cuestionamiento de autenticidad cuando ni siquiera la conocía? ¿Tú sabes por qué? Porque ellos vieron otro documento que se les presentó a ellos ayer y haciendo uso del poder han creído que ese era el documento con el cual se estaba renunciando. Lamentablemente, y es bochornoso que el gobierno haya creído que esa era la renuncia que se presentó en el Parlacén en el día de hoy, que sí está apostillada. Sí, yo quiero ampliar un momentito tu pregunta. Mira, tú accedes, y te conviertes en diputado del Parlamento Centroamericano de dos formas: por elección popular o por la calidad de expresidente o vicepresidente. La renuncia de los que son electos para diputados es de una forma. La renuncia
de los presidentes y expresidentes es de otra forma. En el caso concreto de Ricardo Martinelli, él le comunica al presidente del Parlamento Centroamericano y ahí queda formalizada la renuncia. De ahí en adelante es lo que tiene que comunicarle al resto, al pleno del Parlamento Centroamericano, que el señor Ricardo Martinelli ya no es diputado. Los otros, los que son diputados del Parlamento Centroamericano por elección popular, eso sí tienen que ir al pleno y el pleno tiene que aprobarle su renuncia y tiene que explicar por qué. Pero ese no es el caso de Ricardo Martinelli. Ya él renunció. Ya Ricardo Martinelli no es diputado al Parlamento Centroamericano. Entonces el lunes quiere montar una audiencia con una persona para la cual la Corte Suprema de Justicia no es competente porque ya él no tiene la calidad de diputado. Él renunció. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? A pesar de que él no es diputado, lo quieren juzgar como diputado. Y no puede ser. La renuncia de Ricardo Martinelli fue un acto voluntario, unilateral, que no requiere de ninguna condición. Cuando uno renuncia a algo, renuncia irrevocablemente, eso significa no voy a hacer más tal cosa. En el caso de Ricardo Martinelli, él ha dicho con mucha claridad en su renuncia que no va a ser más diputado y dejó de ser diputado tan pronto se formalizó en el Parlamento Centroamericano su renuncia. Gracias. Solo para aclararles, yo hice circular ayer a los periodistas. Yo le hice circular ayer a los periodistas una opinión que dio el procurador de la administración, Rigoberto González Montero, donde un diputado del Parlacén le hizo esta consulta de lo que hoy los expertólogos en los diversos medios de comunicación se han atrevido a decir. Y el procurador Rigoberto González Montenegro sostuvo que cuando se trata de un expresidente, únicamente se pone en conocimiento de los miembros del Parlacén. No se agenda, no se discute, se pone en conocimiento. Y de una vez se entiende que la renuncia es efectiva. Si me dan sus correos electrónicos o sus teléfonos, se las envío terminada esta conferencia de prensa. Ya no dicho por la defensa, dicho en una opinión que se le solicitó por un miembro del Parlacén hace unos meses al procurador Rigoberto González Montenegro. Y con eso, yo creo que ustedes satisfacen la explicación de que ya Ricardo Martinelli no es miembro del Parlacén, porque lo interpreta, quien interpreta y orienta sobre las normas legales a la administración pública, que es el procurador de la administración, y desecha todo lo que han dicho los expertólogos hoy en todos los canales de televisión y en todos los medios que yo he visto también. Una pregunta adicional y cerramos la conferencia de prensa. Sí, quería consultarle nada más solamente sobre el tema del documento que ha circulado el día de hoy sobre la renuncia que tiene el acuso recibo. Sale que el señor Martinelli actualmente está en el Centro Federal de Detención. Correcto. ¿Por qué se utilizó ese término solo para aclarar? Lo primero que todo, sí, perdón. Eso es uno de los puntos que demuestra que la Cancillería estaba totalmente desubicada al dar una opinión en base a un presupuesto falso que conoció por sus funciones. Esta renuncia está debidamente apostillada desde que él estaba en el centro de detenciones en Miami. En el día de hoy se entregó debidamente autenticada. ¿Por qué? Porque se había amenazado al señor Ricardo Martinelli de esto que está pasando hoy. Él renunció cuando estaba en Miami, entonces. Formalmente ese documento está firmado. Y hoy, y apostillado y autenticado. Y hoy se entregó. Hoy se entregó. Ese hecho no lo conocía la señora canciller. Y su subalterno, porque se enteraron de otro documento que se está tramitando, que no era el que se presentó hoy, supusieron que efectivamente no se había autenticado por los canales diplomáticos correspondientes. Pero eso sencillamente demuestra que el gobierno nacional ha tomado una proactividad
tal como lo han dicho los que han intervenido, violándose las facultades y las funciones. Oportunamente tendrán que responder, sí señor, pero esto que está sucediendo ahora, que Ricardo Martinelli renunció, no hay cuestionamiento de que ya la Corte perdió su competencia. Perdóname, ¿cuándo fue que se hizo ese documento entonces? Está en el documento. Está en el documento y eso es facultad del Parlacén. La autoridad panameña, cuando no le reconocieron la inmunidad que sí le reconoce el Tratado Constitutivo, dijeron eso. ¿Y por qué se esperó que el trámite todo Su derecho. Pero, perdón, para no hacer el tema, o sea, va a ser un intercambio. Yo creo que ya se ha explicado con toda claridad que indistintamente de cuándo se firmó, la renuncia se formaliza hoy cuando se presenta. La información sobre la restricción de visitas. ¿Cómo? La restricción de visitas. ¿Hay alguna restricción de visitas? Sí, en el día de hoy las autoridades del sistema penitenciario han procedido a restringir las visitas de familiares, han interpretado una restricción de ciertos abogados y han interpretado la existencia de unas comunicaciones como si fueran en sentido restrictivo. Eso es por orden del director del sistema penitenciario y por orden del ministro de Gobierno, el señor Rubio. O sea, son ellos los que le han restringido sus visitas precisamente para fastidiarlo, para afectarlo, pero son ellos, los dos, los responsables de esta situación. Nosotros hemos tratado de hablar todo el día, de las aproximadamente 8:30 de la mañana, en el sistema penitenciario, y fue imposible hasta las 2:30 de la tarde, que fue el último miembro del equipo de defensa, a tratar de hablar con el señor Medina. Entendemos que fue una interpretación dada por custodios policiales y que es con el fin de restringirle el acceso que tiene Ricardo Martinelli de hecho. Esperemos que cumplan la ley y que apliquen la misma de conformidad a lo que pauta la norma correspondiente. Carlos, yo quiero agregar sobre las condiciones. De Ricardo Martinelli. Fíjense, él no puede salir de la casa cárcel acompañado ni de su abogado en ninguna visita. ¿Ok? Él puede salir solo, pero no acompañado. ¿Por qué él no puede salir a hablar fuera acompañado? Porque obviamente tiene que ser, me imagino yo, que porque hay algo adentro de la casa que ellos quieren que él hable dentro de la casa. Otra cosa, toda la gente en el penal le cierran las celdas a las 7, 8 de la noche, entre 7 y 8 de la noche. A Ricardo Martinelli a las 5 de la tarde le cierran la casa celda. A Ricardo Martinelli lo tienen incomunicado con el resto de los detenidos. Está aislado. Él no se puede comunicar con ningún detenido. Y yo me acuerdo cuando yo fui viceministro de Gobierno y Justicia, teníamos a 2 coroneles acusados cumpliendo condena de asesinato, de homicidio, durante la dictadura militar. Y esos 2 coroneles tenían toda la relación con el resto de la población. O sea que a Ricardo Martinelli le están imponiendo condiciones carcelarias que ni siquiera de los derechos humanos en la dictadura militar nosotros que éramos gobierno se la impusimos. ¿Por qué todas estas restricciones a Ricardo Martinelli? Porque lo quieren amedrentar, lo quieren presionar, lo quieren desestabilizar psicológicamente, pero eso no va a suceder porque él es un guerrero y así como se aguantó un año en la cárcel de los Estados Unidos, él va a aguantar todo lo que tenga que venir. Muchas gracias. Ok, señor. Bien, era la conferencia de prensa del expresidente, de los abogados del expresidente Ricardo Martinelli. Han hecho varias denuncias serias sobre lo que está ocurriendo en relación al trámite ya presentado por el diputado en una carta escrita ayer, el entonces diputado todavía ayer, una carta manuscrita donde presentaba su renuncia al Parlacén. Sin embargo, ha habido ciertas argumentaciones por parte de Cancillería, como decía anteriormente, y por parte del Ministerio de Gobierno y Justicia, y también denunciaba el abogado Carlos Carrillo que trataron de notificar a la Corte hoy de dicha renuncia al Parlacén, sin embargo, no fue posible hacerlo. El abogado también decía que la audiencia programada para el lunes, la audiencia intermedia,
en el caso de las escuchas ilegales no debe realizarse. Sin embargo, la Corte todavía no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo que va a ocurrir o no el lunes 25 de junio. Vamos a